Hola, soy Aldo. Y yo soy Liz. Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día. Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Pues hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea ese el momento del día donde nos escuchas, te damos la bienvenida a un episodio más de Háblame de Ciencia. Como podrás notarlo, el día de hoy venimos como que en un ambiente un poco distinto, en un formato diferente que ya hemos trabajado, pero pues que cada vez se irán viendo un poquito más. Pero bueno, antes de seguir, Aldo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Acá con toda la actitud, justamente emocionado por este formato, calando cositas nuevas, como dicen, se vienen cositas, y pues nada, muy emocionado sobre todo por el tema. Pero ¿tú cómo estás, Liz? Por favor, cuéntanos. No, hombre, yo ando aquí, la verdad es que estoy expectante porque creo que es un tema que nos da para mucho de qué hablar, pero sobre todo por la invitada que tenemos, porque ya podemos medio platicar antes y se ve que de aquí vamos a sacar jugo, no, hombre, ni se imaginan. Pero déjenme presentárselas, ustedes se preguntarán, ¿y quién los acompaña? Pues bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Nadiezda Camacho Quirós, ya me dio permiso de decirle Nadia, pero bueno, ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y su formación pues se centra un poco más en el área de comunicación y cultura, con énfasis justamente en el tema del día de hoy, que es la cultura friki en México. Actualmente pues ella está en una estancia postdoctoral en nuestra universidad, así que pues Nadia, bienvenida, te agradecemos estar aquí, ¿cómo estás? Bien, un poco nerviosa, pero muy contenta y agradecida por la invitación. Excelente, excelente. No, pues ahorita los nervios se deben de ir, Nadia, porque la verdad queremos saber un montón sobre este tema, justamente como decía Alice, pues de este término friki, ¿no? De las expresiones friki, que por todos lados ya lo hemos escuchado y más en los últimos años, y literalmente que tienes un concepto y luego otro concepto y como que te terminan confundiendo por ahí, ¿no? Pero pues bueno, al final de cuentas, esta manifestación de que algunas tribus urbanas, ¿no? Dicen que se identifican con ese término, friki. Pero pues bueno, realmente, ¿qué hay detrás de toda esta cultura? Eso es lo importante para ver en este episodio, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Nadia, si empezamos con la pregunta sencilla, pero esperemos que no se vuelva tan compleja? ¿Qué es ser friki? Ok, bueno, pues mira, yo creo que con tu introducción tocaste un buen de puntos importantes, porque lo primero que tengo que decirte, después de 10 años de estar estudiando la cultura friki en México, es que así que tú digas un consenso alrededor del término, no hay exactamente, es un término muy performativo, pero sí hay una serie de acuerdos comunes, que eso es lo que te puedo compartir más. Yo trabajo con entrevistas, con etnografía, hay dos aspectos que siempre me mencionan mis entrevistados que definen al friki. Uno es la pasión, siempre es esta pasión por determinados objetos, productos culturales y manifestaciones culturales de las que vamos a hablar enseguida. Y la otra que siempre me mencionan es conocimiento. Entonces, de pronto es pasión más conocimiento sobre algo. Ahora la pregunta, claro, es ¿qué es ese algo? Y lo que yo he encontrado a lo largo, te digo, de estos 10 años es que son ciertos productos y ciertas manifestaciones culturales relacionadas con narrativas fantásticas, con mundos alternativos que puedes encontrar tanto en los mangas japoneses como en los animes. Hoy en día ya están en boom los manguas con HW, espero pronunciarlo bien, surcoreanos, los manhwas, que también nuevamente espero pronunciarlo bien, es HU, que son los mangas chinos. Tienes los cómics estadounidenses, obviamente, tanto indies como de Marvel, DC. Tienes las películas, las series, la literatura de ciencia ficción, de fantasía, de terror. Entonces, el hilo conductor que yo he encontrado, yo lo fui como definiendo en mis investigaciones como si fuera un sistema solar. Entonces, imagínate que cada una de estas comunidades de fans son parte de ese sistema solar y el hilo conductor, la fuerza gravitacional que une a este sistema son las narrativas fantásticas. Entonces, yo creo que esa es la mejor definición que podría darte. Y ya, pues, así definición de tipo Camacho 2000, bueno, pues digo, ¿no? Que el friki es el aficionado al anime o manga japonés, a los juegos de rol, a los videojuegos, ya mencioné, ¿no? A los cómics, cómics, pero predominantemente estadounidenses, y lo que yo les decía, ¿no? A la literatura, a las series de televisión y a las películas de ciencia ficción, fantasía heroica o terror.
Ok. No, y la verdad es que yo creo que la primera definición a mí me encantó porque creo que la delimita como bastante bien y sobre todo justo se sale de esta literatura aburrida y se trata solamente de esto, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, no te voy a negar que después de que nos diste como tantos ejemplos de qué puede englobar la cultura friki, ¿de dónde surge? O sea, ¿cuál es el origen de esto o a partir de qué momento se comienza a utilizar sencillamente la palabra? Excelente pregunta. Mira, friki es una hispanización del término freak o raro en inglés y surge en España. Y llega a México muy probablemente a partir de lo que he investigado, porque ya te puedes imaginar qué difícil es ubicar algo así en los 2000 con revistas que a lo mejor pues ustedes ya no recuerdan porque son muy jovencitos, pero como Minami o Dokkan, que eran revistas que hablaban justamente, vamos a decir, sí entraban en la categoría de fanzines, ¿no? De revistas de fans para fans, pero con un poquito más de calidad de pues, la producción y hablaban justo sobre los animes del momento, los mangas del momento, los videojuegos del momento, ta. ¿Y qué pasa? Pues pasa un fenómeno bien interesante de esta apropiación del término friki en México, porque vamos, fue un término anterior que comenzamos a usar y yo justo pertenezco a la generación que comenzó a autoidentificarse así, en el término otaku. Pero el otaku tenía la peculiaridad de que la definición que a nosotros nos apropiamos de ese término tal cual y la definición que le dábamos en México era pues al aficionado al anime o manga japonés. Pero resulta que pues nos gustaban otras cosas, no solamente el anime o manga japonés, nos gustaban los cómics, nos gustaban los videojuegos, nos gustaban, les digo, los juegos de rol, etcétera. Entonces de pronto se volvió un término entre la llegada de estas revistas, más la inauguración de la Friki Plaza en la Ciudad de México, que empezó a englobar todas estas comunidades de fans. Entonces, el origen sería más o menos ese, por ahí de los 2000. Y también es importante decirles que es un término también con cierta regionalidad. Es decir, yo he encontrado muy común el uso de este término en Mérida, Yucatán, que es de donde soy y donde hice la primera investigación sobre la cultura friki en México. Luego en la Ciudad de México también aquí en Guadalajara, pero sé, por ejemplo, porque he estado ahí, que en Monterrey suelen usar más el término geek, que es un término primo hermano, o sea, son muy parecidos. Originalmente eran diferentes. Originalmente el geek se relacionaba más con el aficionado a la tecnología, ¿no? Así tipo como los hackers y todo esto. Pero con el paso del tiempo, pues ustedes lo pueden ver. El mejor ejemplo es con The Big Bang Theory, ¿no? Que pues resulta que estos aficionados a estas nuevas tecnologías, pues también les gustaban los videojuegos y también les gustaban los cómics y también les gustaba cosplayarse o sea, ir a la San Diego Comic Con era como ir a la Meca una vez al año. Y entonces, pues tenemos ciertas similitudes, de hecho, con la cultura geek, sobre todo yo lo llamo para diferenciarla de la friki en México con la cultura geek estadounidense, ¿no? Entonces, entre más cerca estés de la frontera, es muy probable que el término que usen sea geek, pero más hacia abajo, hacia el centro del país, hacia el sureste y aquí en Occidente, el término más común que vas a escuchar es friki. Ok, entonces se podría decir que hasta cierto punto, dependiendo justamente de la región, pudieran ser sinónimos, ¿no? Como tal, no hay tanta Así es. diferencia. No. Ok, justamente. Y bueno, y esto que comentabas que pues como que se fueron juntando varias cosas justamente en eso de los 2000 y más para acá. ¿Qué consideras que es lo que más le atrae a los jóvenes justamente a esta afición? Pues mira, algo muy importante que de hecho yo eso abordo en todas mis investigaciones más recientes es que yo creo que las narrativas fantásticas que forman parte de esta cultura, las que les he mencionado, son una suerte, y no yo, varios lo hemos planteado, porque tampoco vayan a creer que yo lo inventé, ¿no? Sí. Son una suerte como de nuevas mitologías, ¿sabes? Y las mitologías, lo decía Joseph Campbell, la función que tenían las mitologías clásicas, pues era justo de proveernos de respuestas, de significados, de códigos éticos, de brújulas morales, de una manera de cómo lidiar con lo que enfrentamos todos los días, ¿no? Entonces yo creo que yo en mi investigación hablo de tres grandes generaciones de frikis que comenzarían más o menos con la llegada del anime y el manga en los 60s, televisión abierta con Astro Boy, Ultraman, etcétera. Yo correspondería, vamos, a la segunda generación que sería la de los 90s y bueno, pues la otra de la que hablo yo le llamo los frikis centennials, ¿no? Que comienzan con el web de la 2.0. Entonces, recuérdame cuál era el origen de la pregunta porque ya me fui para otro lado como...
¿Qué consideramos que es lo que más le atrae a los jóvenes actualmente a la afición, pues? Entonces yo creo que estas narrativas, o vamos a llamarlas nuevas mitologías, justo ofrecen una serie de respuestas que las, digámoslo, narrativas tradicionales y que las instituciones tradicionales encargadas, pues eso, de proveernos, ¿no? Aparentemente de estos nuevos, de estos modelos, perdón, de conducta, pues han dejado de proveerlos, ¿no? Si tú piensas, y bueno, pues yo soy muy, muy directa, ¿no? Si tú piensas en las generaciones, las nuevas generaciones que son, vamos, que están mucho más abiertas no solamente abiertas, sino buscando la representación de lo que son, ¿no? Pues es más fácil que encuentren una representación tan simple, digna, justa, sobre amar es amar y soy parte de la comunidad LGBTI. ¿Cuál es el problema en estas narrativas que, pues, tan simple Lo tradicional, ¿no? En lo tradicional y en lo que sigue hablando hasta hoy en día la Iglesia Católica en México, ¿no? Entonces, pues lógicamente estas narrativas, pues no nada más se trata, y eso es importante que lo piensen cuando hablamos de cultura friki, de lo que plantean estos productos culturales, sino de lo que nosotros como fans hacemos con ellas. Entonces, toda esta parte del fanfiction, toda esta parte del fanart, de los fanbeats, de lo que podemos hacer con ellas, justo también habla de cuando tenemos esa necesidad de inclusión y representación. Por ejemplo, una inclusión diferente de las mujeres en el anime o en los cómics, y que tampoco la encontramos muchas veces, y entonces gracias al fanart, gracias al fanbeat, a todas estas expresiones que ya podemos además justo compartir en comunidades de fans online, entonces pues es que podemos actualizar estas narrativas, estas mitologías contemporáneas, como no lo podemos hacer en el caso de las narrativas que forman parte de las instituciones tradicionales. Ok, la verdad es que creo que esta es una perspectiva que cambia completamente lo que la mayoría piensa, y eso es lo más interesante de este episodio, ¿no? Que seguramente nos está quitando una barrera o una brecha que muchos podíamos tener inconscientemente del término y de lo que más o menos imaginábamos al escucharlo. Y pues bueno, tengo una pregunta un poco extraña, pero que creo que debe de suceder, porque sucede en todas las comunidades. O sea, si por ejemplo pensamos en una persona que justo, o sea, quizás estas narrativas le brindan un espacio seguro, probablemente son eso que sí le ayuda a identificarse, puede llegar en algún momento una especie de fanatismo, o qué tan cerca se puede estar de eso, o qué tan peligroso se puede convertir a lo mejor el estar tan metido en este tipo de narrativas que a lo mejor ya se vuelva una adicción el estar pensando solo en ese mundo y salirte del tuyo. Bueno, mira, de entrada, pues tenemos que hablar de qué entendemos por fanatismo, ¿no? Porque también con el término, pues es un término como muy cómodo. O sea, si tú, por ejemplo, dices, es que sabes que yo soy súper fan de la obra de Shakespeare, ¿no? Y invierto en cada vez que sale uno de sus libros, obviamente una nueva edición de sus libros, o cada vez que hay una nueva adaptación cinematográfica la voy a ver, etcétera. No se te va a catalogar como fanático, se te va a catalogar como erudito. Lo mismo si tú piensas nuevamente, cuando yo hablo, y lo hablo a propósito porque pues estoy en Guadalajara, ¿no? Entonces, cuando piensas en una procesión o en esto, ¿no? En el dominio de pronto, también erudición, ¿no? Sobre los textos bíblicos, qué sé yo, pues se va a hablar de devoción, se va a hablar, pero no se va a usar el término fanático, ¿no? Entonces usamos el término fanático con determinados productos y manifestaciones culturales que corresponden sobre todo a la cultura popular, ¿no? Aunque en México el término cultura popular de pronto implica otras cosas, pero en pues, muchos de los estudios que ya hay actualmente sobre culturas de fans es el término que usan, ¿no? Y entonces, pues claro, como no son parte de la élite, estas narrativas cultural y académica, ¿no? Que las ha designado como alta cultura, entonces aquellos que lo consumen, aquellos que lo coleccionan, aquellos que lo siguen, son fanáticos y son alienados. Y bueno, una cosa que también pues siempre subrayo, ¿no? Ojo, cuando uno menciona esto de, bueno, pero ¿será que sí diferencian la fantasía de la realidad? Bueno, les puedo garantizar que obviamente habrá casos muy particulares de gente que padezca esquizofrenia y que eso tenga que ver con otra cosa que no tiene nada que ver con la cultura friki. Pero todos los que somos parte obviamente diferenciamos entre una y otra, y lo único que hacemos es como lo que diría Michael Ende, que a mí me gusta mucho,
la fantasía no es una evasión de la realidad, es una manera más amable de acercarse a ella. Wow. No, la verdad que muy interesante justamente esto que nos compartes sobre la cultura friki como tal. Y con esto se me ocurre meter aquí hacia medias justamente una dinámica que creo que vendría perfecta. Nadia, ¿nos podrías compartir así 3 datos cortos pero muy interesantes acerca justamente de esta cultura friki? Bueno, mira, 3 datos. 3 Ok. datitos. También me parece importante ser crítico con lo que amas, ¿no? Eso es importante. Y yo creo que uno de los datos que a mí en este momento, sobre todo en donde estoy centrada en mi investigación actual, es que es una cultura muy contradictoria en su interior. Es al mismo tiempo que es una cultura muy alternativa. De hecho, en el 2009 salió un libro de un bloguero español que fue el que inauguró uno de los que inauguró, ¿no?, la Marcha del Orgullo Friki en España, que luego llegaría a nuestro país y se celebra en el centro de la ciudad cada 25 de mayo. Hicieron una especie como de manifiesto, ¿no? Y en el manifiesto estaba así como ser obeso, no necesitas, o sea, no necesitas tener novia o novio, ser virgen hasta la edad que quieras, qué sé yo, ¿no? Todo un manifiesto que era justo un poco contestatario, ¿no? Con lo que pues eran las cosas que se supone que tendrías que hacer, ¿no? Si fueras parte de pues, si compartieras los valores hegemónicos, ¿no? Del momento. Y la realidad es que, bueno, toda esta libertad, toda esta parte, así como si tú quieres hasta contracultural, pues aplica muy bien para los hombres, pero no aplica igual para las mujeres, ¿no? Entonces, justo, pues, sobre todo si se lo preguntas a la comunidad cosplayer, pues toda esta parte, no sé si lo saben, pero México es casi una potencia, o sea, hemos ganado 3 veces, y yo no me incluyo, en el World Cosplay Summit, que se celebra en Nagoya, Japón. Este es el evento más importante, el concurso de cosplay más importante del mundo, y México ha ganado 3 veces, o sea, la calidad, pues, del cosplay mexicano es altísima. Pero si tú le preguntas a las cosplayers lo que implica la vida de ser una mujer cosplay, pues mientras que en el caso de los hombres, pues no hay límite de edad, ¿no? Y lo más importante es la calidad de su traje y su performance, el convertirte en el personaje, ¿no? Parecería que como mujer, si no corresponde con el peso absurdo, que obviamente no vas a poder tener nunca, de las superheroínas o de estos personajes, pues entonces no tienes derecho a ser cosplayer, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, como que una de las cosas que me gustaría compartir, porque obviamente es parte de mi agenda actual, ¿no? Claro. Como dice Henry Jenkins, acá fan, ¿no? Como una académica y fan friki, pues resulta que aparte también soy feminista, ¿no? Entonces, algo que justo yo le señalo mucho y que aprovecho este espacio porque es un espacio privilegiado, ¿no? A la cultura friki es que sí es alternativa, sí hay muchas cosas que promueve, que comparto, obviamente, pero qué parte no me gusta, qué parte creo que es importante, fundamental transformar, pues es el grado de misoginia que hay al interior de ella. Ok, oye, espérate, me acaba de surgir una pregunta muy random con esto que nos compartes. No sé si existe el dato aproximadamente de cómo está ponderada dentro de la cultura friki la participación de hombres y mujeres. O sea, ¿las mujeres somos mayoría o somos minoría dentro? ¿O está muy parejo realmente? Hoy en día yo te podría decir que está muy parejo. Comenzó siendo sí, de hecho cuando me preguntaste sobre esto de, bueno, la cultura friki en México, yo me centré en México, pero de acuerdo con los que han estudiado, ¿no? Por ejemplo, la cultura geek en Estados Unidos, pues apuestan a que podría haber comenzado en guetos de escritores de ciencia ficción en los 40 y eran guetos completamente masculinos. Entonces, pues es una cultura que comenzó siendo de puros hombres y pues también te explica mucho la misoginia que forma parte de ella, ¿no? Pero con el paso del tiempo, como en todos los espacios, estamos hablando de que somos el 50% de la población del planeta, pues lógicamente nos fuimos integrando y en todos los sentidos, no nada más como aficionadas, sino también como creativas, ¿no? Entonces, hoy en día, también por eso mucho el reclamo, ¿no? De a ver si somos el 50%, no nada más de la población, sino de los miembros que forman parte de esta cultura, que lo puedes ver yendo a una convención o yendo a la Friki Plaza. Bueno, pues precisamente, no, pues vamos a exigir, obviamente, ¿no? Pues la equidad y el trato igualitario, ¿no? Y entonces, yo creo que hoy en día te podría decir
que fácilmente somos el otro 50, o sea, ya esto que se hablaba antaño de que sí había una predominancia masculina, nuevamente les invito a que vayan a cualquier convención y hagan un cálculo aproximado y se van a dar cuenta que no, o sea, que se trata de una cultura ya muy pareja, ¿no? Totalmente, ahora sí que ya hay como justamente esa pasión que decías y ya ahorita se está equilibrando un 50-50, ¿no? Como dice Thanos, de todo perfectamente equilibrado. Y bueno, ahora sí cambiando justamente esta parte como, ¿cómo lo podríamos decir? Como de a qué te puedes dedicar ciertamente, pero estando 100% en este mundo friki, vaya, en esta cultura, ¿a qué prácticamente de qué puedes vivir siendo parte de esta cultura? Bueno, mira, esto de estar al 100% también es problemático porque todos somos parte de varias comunidades, ¿no? No nada más de fans, entonces piénsalo también así. Está integrada la cultura friki con montones de otras industrias, de comunidades, etcétera. Entonces, desde, por ejemplo, algo que yo incluyo dentro de la cultura friki en México porque lo veo nuevamente, ¿no? En las convenciones, en la Friki Plaza, etcétera, pues es justo la producción de cómic o historieta en México. Ahorita se está dando un boom bien interesante justamente gracias a, pues, las nuevas tecnologías, a herramientas que permiten, por ejemplo, dar a conocer tus historietas, tus cómics sin necesidad de imprimirlos hasta que, bueno, pues ya tienes el suficiente número de fans, ¿no? Para poder hacer una campaña en Kickstarter y que se puedan publicar. Entonces, eso, el movimiento del cómic en México actual está dando autores muy interesantes con propuestas muy auténticas y diferentes. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? El otro también es el de los podcasts. También hay un buen de colegas que se dedican a hacer. Obviamente, como te digo, es una cultura tan amplia que, bueno, pues vas a encontrar especialistas del cómic, ¿no? Entonces harán a podcast o harán programas de radio para hablar de eso. Habrá otros que pues a lo mejor se quieran centrar más en los videojuegos y en lo que pues hay quien llama cultura gamer con toda razón porque se centra en eso, ¿no? Totalmente. Y los que, bueno, más masoquistas son pues los que tratan de trabajar estos temas dentro de la academia. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Lo hemos integrado al punto de que es justo lo que estudiamos, pero pues sí es el camino, creo yo, más difícil. Entonces, pues ese sería un ejemplo, ¿no? Va, entonces aquí todavía podrían entrar, por ejemplo, también este mundo gamer, o sea, a lo mejor los streamers que están haciendo dinero por estar streameando los juegos, por estar haciendo reviews de juegos. Claro que sí, mira, el principio del que habla siempre Gilberto Jiménez, que es uno de los estudiosos más importantes sobre este binomio de cultura e identidad, es que el proceso de construcción de identidades pasa por un punto fundamental que es la autoadscripción. Entonces, si tú dices yo soy friki porque consideras que, pues con todo lo que les acabo de compartir, te identificas con ello, entonces lo eres. Ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, que no sientas esa necesidad y a lo mejor digas, solo soy gamer, ¿no? Y aparte, bueno, ya dentro del mundillo van a decir los hardcore gamers y te van a decir, no, todo eso más cosas, ¿no? Casual, porque tú no juegas tantas horas y qué sé yo, entonces ya sabes. Pero todo depende de eso, ¿no? Como yo te decía, de pues la identificación que sientas hacia no solamente los elementos de esta cultura, sino hacia esta definición más amplia que yo les compartía. Ok, entonces, y aquí... Sí, adelante, Alice. Perdóname, solo una pregunta. Entonces, o sea, digamos que una de las cosas que tiene la cultura friki es que realmente no es como muchas otras identidades que sí se cierra demasiado una barrera de, no, si no cumples esto y esto, no formas parte. O sea, aquí realmente sí es una comunidad muy amplia y sí es una cultura muy amplia donde cualquiera que se quiera sentir identificado encaja. Mira, sí y no. ¿Por qué? Porque en toda cultura hay los gatekeepers, ¿cierto? No, aquellos que definen o que aspiran, creen que tienen, pues, la responsabilidad, pues, ya sabes, es un poco como este asunto de la categoría, ¿no? De quién sí entra y quién no entra, quién cumple o quién no con los requisitos, ¿no? Yo recuerdo que en mis tiempos, no sé si ahorita se sigue haciendo, pero en mis tiempos cuando comenzaban estos primeros grupos, ¿no? En la escuela y luego ya en la universidad, luego te hacían casi que un test de conocimientos para ver si eras auténticamente un friki o no, ¿no? Y así tipo, bueno, sí, pero ¿de qué
marca y era la cerveza de tal anime que consumía tal personaje, ¿no? Y todo así de... Entonces, pues sí, o sea, obviamente toda cultura siempre tiene una serie de contradicciones entre aquellos que quieren ser parte y quieren ser reconocidos como parte y aquellos que, pues eso, ¿no? Se autonombran como los gatekeepers, ¿no? Pero pues es bueno, creo que creo que es un componente que está prácticamente en todas las culturas, ¿no? Entonces, bueno, pues tratamos de evitarlo, pero También sucede un poco. sí, Totalmente. Justamente como que se presta para esta parte que sea algo relativo, ¿no? Ciertamente dependiendo justamente este contexto que haya. Y aquí me quedé con una duda de respecto a lo de gamers, que pudiéramos decir, bueno, aquí siendo nosotros ingenieros, ¿no, Liz? Prácticamente pues nos gusta el true o false, ¿no? El verdadero o falso. ¿Qué pasa con esto? O sea, al decir que eres gamer es bidireccional, es decir, puedes decir que eres friki. Si eres friki, puedes ser gamer o simplemente es como que depende, a medias. Un medio true, un medio false. Vemos. Ajá. no, mira, más bien, como yo te decía, es una cuestión de autoadscripción. Es decir, yo Ok. conozco gamers que te van a decir, yo solo soy gamer, no Ok, soy sí, friki justo. por lo que yo te comentaba. En cambio, habrá quien te diga, yo soy friki, y cuando le preguntes justo, ¿y qué incluye? Porque eso es lo que, pues te digo, yo he hecho por todos estos años, ¿qué incluye Sí, ser claro. friki? Y habrá montones de casos en donde te diga, pues mira, yo soy aficionado a esto, y aparte soy gamer, ¿no? Ok, sí, sí. Entonces, eso sería, vamos, como la diferencia, ¿no? Totalmente. Ok. Me quedó muy claro. Oye, o sea, creo que yo también voy a retomar una pregunta pasada. ¿Cómo fue que la academia comenzó a interesarse en este tema? O sea, ¿de dónde surge? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Por qué? Mira, la academia en México en particular, porque bueno, en otros países, ahorita pues de hecho acabo de participar en un congreso sobre estudios sobre culturas de fans internacional y se ha ganado ya un lugar, justo ese tipo de estudios en diferentes universidades del mundo. En México es muy complicado, sí lo hemos peleado mucho. Y bueno, pues obviamente responde a algo muy lógico. Como científico social, lo que tú quieres explicarte es qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? De la vida cotidiana. Y bueno, pues la academia pues tiene una serie de líneas, ¿no? De investigación consolidadas por, pues sobre todo vamos a decirlo así, los em, investigadoras, etcétera, pues que llevan más tiempo, ¿no? Y entonces que pues justo han peleado por legitimar sus temas de investigación. Sí. Entonces, para responder más concretamente a tu pregunta, ¿en qué momento empiezan a incluirse estos temas? Yo creo que es una cuestión súper generacional y que tiene que ver con más o menos, en serio, mi generación, o sea, la generación de los que crecimos viendo todas estas narrativas, viendo, leyendo, consumiendo estas narrativas en los 90s y que nos dimos cuenta de que iban más allá de ser una afición, que eran parte de nuestra identidad, que nos daban respuestas y entonces quisimos explicarnos justo de qué iban, ¿no? Yo recuerdo que cuando elegí este tema, ¿no? En la maestría me dijo un profesor, entonces básicamente lo que estás haciendo es como estudiándote a ti misma. Y yo me di cuenta que era así, o sea que a final de cuentas todos los y eso lo hacemos todos los investigadores, todos de alguna manera nos investigamos o investigamos las comunidades a las que pertenecemos Claro. o algún fenómeno que nos haya atravesado por completo y nos haya definido. Algo cercano, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces yo creo que justo la inclusión de estos temas en la Academia Mexicana tiene que ver con estos, vamos a decir, no nuevos, pero porque pues, ya tenemos nuestros años, ¿no? Pero sí esta generación, a partir de mi generación para abajo, que nos dimos cuenta, ¿no? De la importancia de estos fenómenos y que decidimos, pues, abrir un espacio, ¿no? Para que legitimar su estudio, ¿no? Y para que se dejara de considerar lo que siempre nos decían, te puedo apostar, porque además esto lo sé, que le preguntas a todos los que investigamos estos temas en la academia y te van a decir que lo primero que nos dicen es que no tiene pertinencia social o que no tiene relevancia. Se desmerita un poco, ¿no? Siempre, sí. Entonces, pues ahorita seguimos o sea, no creas que es una batalla que hemos ganado en la academia en México. Sí se ha logrado en otras partes del mundo,
pero en México seguimos batallando porque se considere pues un tema que pues con lo que les he platicado creo yo que se responde por sí mismo, que por supuesto que tiene pertinencia social, pero nuevamente te digo pues si la academia de pronto es muy rígida, es muy estrecha de miras, ¿no? Y la verdad, ¿no? Y muchas veces por eso también se dice que pues los fenómenos, el estudio de ciertos fenómenos pues tiene un atraso de luego 10, 20, 30 años, ¿no? Por lo difícil que es meter este tipo de nuevos temas. Sí. Totalmente, no, pues esperemos que realmente despierte este interés a muy corto plazo para que pues se pueda dar este mayor enfoque, ¿no? Vaya, en forma de academia. Y pues bueno, la verdad es que nos has dado unos datos, Nadia, muy, muy interesantes, nos desmitificaste un montón de cosas, pero aún faltan cosas por desmitificar con nuestra sección favorita. Liz, ¿nos puedes contar por favor cuál es? Esto es Mito o realidad. Pues mira, te damos el contexto breve porque realmente así es, breve y conciso. Esta sección es mito o realidad y te preguntarás de qué se trata. Pues muy sencillo, no te preocupes. Aquí solamente te vamos a decir unas frases y lo único que tú tienes que hacer es decirnos si son un mito o si son una realidad. Pero la cosa difícil de todo esto es que aquí no hay contexto. O sea, aquí no nos puedes decir, depende, es mito, pero o sea, aquí no puedes explicar, sí. es solo la respuesta. Y O sea, digo así sí o nomás. no. Mito o realidad. Mito o Exacto. realidad. Sí. Y pues bueno, Entonces- adelante, amigo Aldo. Pues Ok, excelente. Pues la primera, ¿los frikis son antisociales? Mito. Bien. muy bien. No solo es un interés de la juventud. Realidad. Ok. Ser friki es una manifestación social de rebeldía. Realidad. Excelente. Bien. Oye, y pues bueno, la verdad es que antes de comenzar a cerrar y dentro de esta sección, vamos a dejarte dar un poco de contexto así brevesón. ¿Tienes algún dato, algo así como estas frases, que sea algo que quieras desmitificar respecto al tema? Que digas de, esto lo tiene que saber todo el mundo respecto a este tema. Pues yo creo que el primero es el estigma que hay hacia la comunidad y hacia los que se identifican como frikis. Es decir, yo entiendo, justo les decía que en la década de los 90 pues hubiera, o no sé si lo recuerdan o no, lo habrán leído, pero hubo una campaña fuertísima de parte de los medios y de la Asociación de Padres de Familia sobre si la animación japonesa era satánica y bueno, cuántas cosas se puedan imaginar. Entiendo que en esos tiempos pudiera pasar, pudiera haber tanta ignorancia al respecto porque no teníamos muchas de las herramientas que hoy tenemos para investigar sobre un fenómeno, ¿no? Y hoy en día cualquiera puede entrar a internet y también puede acceder a, vamos a decir, fuentes fidedignas, ¿no? Justamente los que nos dedicamos a estudiar estos temas es lo que tratamos de hacer, ¿no? Hacerlo de manera científica. Entonces, hay muchos artículos que se pueden consultar, información que se puede consultar con fuentes, etcétera, sobre qué es la cultura friki, como para que en el 2023 sigas pensando que tiene que ver con promover el satanismo o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería uno de los principales como mitos. Y quizá dato curioso, no sé si les sirva un dato curioso que creo que les puede parecer interesante. ¿Saben cuál es el que podría considerarse el himno de la cultura friki en México? ¿Cuál? No sé. A ver, traten de adivinar si tenemos tiempo. Himno, estamos hablando, o sea, puede ser que es, o sea, es un libro, película o una canción. No, literal. una canción. Una canción. No sé, yo pienso en Pokémon. Yo pienso en la de Star Wars, en la cancioncita de Star Wars, por alguna razón. Bueno, que por cuestiones de tiempo voy a decirles la respuesta. Por En favor. realidad, el himno que se canta, de hecho, cada vez que es la marcha del orgullo friki en la Ciudad de México y que pues es el opening de Dragon Ball Z en español. Y si ustedes escuchan la canción, no se les olvide esta frase, porque para mí resume muy bien qué es la cultura friki en México, cuando dice la canción, no importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy. Y mucho de la cultura friki tiene que ver con la resiliencia, con justo resistir los embates de la vida, caerte y volver a levantarte. No, tiene todo el sentido del mundo que sea el himno esa canción Yo totalmente. creo que con esto estamos cerrando de una forma bastante potente este tema y definitivamente
a mí me dejó con un muy buen sabor de boca el enterarme de todo esto que sí cambió mi día, sí cambió mi forma de pensar y la idea que yo tenía. Pero bueno, ¿qué te parece si antes de irte nos compartes, a lo mejor ya sea el tema o gusto personal, un libro? ¿Qué se te ocurre, amigo Aldo? Pues una película y una serie, ¿cómo ves? ¿Te parece? Va, me agrada. Pues mira, yo creo que el libro, sí quiero estar muy en sintonía con el tema, tendría que ser La historia interminable de Michael Ende, en donde justamente la cita que les compartí aparece. Ok. Yo creo que en términos de película, creo que una de las mejores adaptaciones de un cómic de Alan Moore es la de V de Vendetta. Él no le gustó la adaptación, pero a mí me gustó y a muchos. Bien. Entonces creo que es una gran película la de V de Vendetta, muy contestataria. Y en términos de serie, ¿cuál creo que? Pues bueno, una que a mí me gusta mucho y que está ahorita todavía transmitiéndose y que creo que también refleja muy bien cómo serían realmente los superhéroes estadounidenses en la actualidad es The Voice. Entonces está en Amazon, si no me equivoco, ¿no? Es de Amazon. Entonces, súper recomendado así para, pues eso, justamente ser críticos con lo que consumimos. Totalmente. Excelente. No, pues ya Y, nos llevamos pues, buena tarea, ¿verdad? sí, no, ya la verdad es que si queremos empaparnos un poquito, pues ya tenemos suficientes ideas. Pero bueno, ¿qué te parece también si nos compartes un poquito de dónde podemos encontrarte? No sé, redes sociales, alguna dirección de correo, ¿dónde pueden contactarte las personas que nos escuchan? Pues mira, yo realmente en eso los voy a decepcionar un poco porque solamente tengo Facebook. Entonces, si me quieren localizar así, pues yo te promuevo mucho en mi Facebook, de manera pública, pues mis participaciones en congresos o en programas de radio, etcétera. Entonces, pues es con mi nombre, así como lo comentaste, el de Nadiesda Camacho Quirós. Y pues sí, siempre les quedo mal cuando me preguntan eso, pero la verdad es que es la red que mejor entiendo. Entonces, Instagram de pronto me aburre, he tenido alguna vez, ¿no? He tenido Twitter alguna vez, entonces, pues, perdón por decepcionarlos, pero pues solo es mi Facebook y mi mail. Entonces, no sé si quieran que igual lo comparta, porque sí, también siempre estoy pendiente de mi email, pero pues son las únicas dos, medios para contactarme. Sí, Nada, adelante y decepción para compártanos. nada, decepción para nada. Sí, por favor, adelante. Bueno, pues mi correo es NADUS y latina CAA @hotmail.com y es una mezcla de una de mis películas favoritas, de mis animaciones favoritas, que es Náusica, del Valle del Viento, de Estudio Ghibli, de Hayao Miyazaki. Entonces es una mezcla entre Nadia y Náusica, entonces es Nadúsica. Ok, bien ahí. Y es mi nombre friki, por cierto. O sea, todos pues tratamos de tener como siempre un alias, ¿no? Porque Totalmente, sí. pues sí. es como Parte quienes de realmente... identificarte en esa cultura, ¿no? Por así decirlo. Así es que dentro de, pues soy Nadúsica. Yo creo que vas a por ahí a recibir mensajitos, por ahí seguramente a alguien le va a quedar duda o le va a causar bastante interés. Estoy segura de que va a suceder. Y pues bueno, amigo Aldo, platícanos, ¿dónde pueden encontrarnos a nosotros? Claro que sí, nuevo episodio cada martes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer y por supuesto, si nos quieren ver en este momento, pues estamos de esta modalidad más digital, pero pues de igual forma nos pueden observar, claro que sí, en el canal de YouTube de la Universidad de Guadalajara y también nos pueden ver en historias, ahí subiendo más dinámicas, algo más fuera de lo que vendría siendo el podcast normalmente, en Instagram como Háblame de Ciencia o deje ahí para que vayan a seguirnos, por favor. Claro que sí, y pues bueno, por ahí justo no se olviden de platicarnos qué temas les interesan, qué les han parecido los capítulos y cosas por el estilo, porque pues por ahí los estaremos leyendo. Totalmente. Y pues bueno, la verdad es que yo creo que me voy bastante satisfecha de este episodio, no sé ustedes cómo se sienten. Por acá al 100, por acá andamos al 100, no sé tú, Nadia, ¿satisfecha con todo lo que se dijo? ¿Al 100? Ay, mira, yo tengo un defecto espantoso que es nunca estoy satisfecha con las entrevistas que hago. Yo misma, me encantaron sus preguntas, me encantó participar con ustedes, pero conociéndome,
probablemente hasta que vuelva a escucharlo y diga, ok, ¿qué respondí cuando me preguntaron esto o aquello? Porque ahorita, por ejemplo, ya se me olvidó qué dije, ¿no? Entonces suelo ser así de nerviosa, pero más allá de que sí, estoy satisfecha o no con mis respuestas y espero que no me despedacen cuando me escuchen, me encantó la dinámica con ustedes, me encantaron las preguntas muy pertinentes, muy así al corazón. Excelente. Entonces, sí, muy contenta en eso. Esperamos pronto volver a tenerte por acá, Nadia. Claro, yo Un sí. placer, estuvo bastante ameno y bastante informativo, no te lo voy a negar. Y pues bueno, creo que llegó el momento que nunca nos gusta, el momento de la despedida. Y pues bueno, ya, ¿qué más podemos decir? Ya les dijimos dónde encontrarnos. Y pues bueno, Nadia, una pregunta en la que solo se vale decir sí o no, porque la verdad, por aquí no la pusieron, por aquí estaba la pregunta y creo que es importante. Solo se vale decir sí o no. ¿Entendiste el final de Evangelion? Sí. Por ahí. Nos vemos en un próximo episodio. Entonces, pues bueno, con esto cerramos, muy contundentes. Muchas gracias, Totalmente. Nadia. Muchas gracias, Aldo. Esto es Háblame de Ciencia. Te esperamos la próxima semana.